Listo, bueno, entonces, compañeros, aquí pues está la compañera Fanny Montes y el compañero Darwin, para que se presenten y pues después comencemos inmediatamente. Listo. Hola, buenas noches a todos. Yo Buenas soy noches. Fanny Montes, soy antropóloga y soy descendiente del Tolima, entonces estoy bastante interesada pues, en este tema del idioma. He tenido el placer de trabajar en estos meses con el Cabildo Ámbica Pijao con un proyecto de la OE y pues bueno, eso nos ha acercado un poco más. Gracias por tenerme acá en este seminario, gracias. Darwin, Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Soy Darwin Yaima, represento a la empresa La Máquina del Tiempo de Ortega, Tolima. Fomentamos todo lo que es la preservación cultural, social, ambiental de las diferentes comunidades nativas de acá del municipio de Ortega, de la etnia Pijao. Muchas gracias por tenernos en cuenta, muy amables y con muchas ganas de aprender. bueno, compañeros, entonces aquí comenzamos hoy, digamos, el primer seminario sobre la lengua indígena, entonces les voy a mostrar el tema que vamos a tratar y prácticamente, digamos, el esquema general de lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este tema, en este seminario de la lengua indígena Pijao, es la contextualización. ¿Por qué? Porque es que no es, de hecho, así fuera cualquier otro idioma, si fuera francés, inglés, tendría que conocerse sobre qué cultura se está trabajando, ¿cierto? Cuál es su sitio en el mundo, su historia, y más teniendo en cuenta que es una cultura indígena. Entonces, aquí vamos a mirar el índice, les voy a mostrar el índice para que lo tengamos en cuenta. Igual les recomiendo a todas las personas que estén interesadas en este curso que se unan al grupo, del grupo que creamos del seminario, para que pues por ahí se mande la información. Entonces, la primera parte del trabajo de contextualización es la historia. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Igual no va a ser profundo porque prácticamente el seminario tendría que tratar únicamente de esto, ¿cierto? Entonces va a ser algo como para que nos quede claro ciertos temas y tengamos como una ubicación temporal clara de la cultura, ¿listo? El módulo 2 que ya sería de pronto la siguiente clase, sería cosmogonía, que es tener en cuenta unas generalidades de la cultura indígena Pijao, ¿cierto? Y después, digamos ya, no sé, tendría la tercera clase, empezaríamos la segunda parte, que es el idioma propiamente dicho. Primero, pues la historia del idioma y sus generalidades, y el origen, lo que se ha estudiado, el estado del arte, de cómo se ha trabajado todo eso. Y la tercera parte, ya como tal del módulo, serían el estudio de la lengua, más bien de los vestigios idiomáticos que quedan, ¿cierto? Que esta parte ya sería algo como más un taller en que nosotros, pues las personas que lleguen hasta acá, ojalá sean varias, tendríamos que comenzar ya a trabajar sobre textos para organización, para sistematización de textos, ¿listo? ¿Alguna pregunta o sigo? Javier, este fue el mismo que nos enviaste al grupo, ¿verdad? Sí, señora, yo les envié el Listo. PDF, entonces Sí. eso, el PDF está en el grupo y también está el texto en el que se basa la parte de historia, ¿no? Especialmente de prehistoria. Sí, señor. Entonces, una recomendación, Jonathan está por acá. Sí, señora. Entonces, por favor, Jonathan, como tú eres el administrador del grupo, ¿podrías ingresar a las otras personas? Sería que Darwin y Fanny nos dejaran el número en el chat de la reunión para poder que Jonathan los ingrese. Gracias, Javier. Listo. Muchas gracias, muy amable. También, qué pena, la reunión no la graban. La estoy grabando, la estoy grabando. Ah, gracias, muy amable. Darwin,
¿Usted ¿Sí, no? usted la puede grabar también? No, señor, porque lo graba el administrador. Ah, no, pero Ya estoy es que yo no la estoy grabando por parte de eso, sino la estoy grabando en, ¿cómo se llama? en el celular. No, en Filmora. Filmora grabación de pantalla y de sonido. ¿Listo? Sí, señor, le entiendo. Listo, bueno. Ya Ah, bueno. reviso. Un Bueno, no, momento. no, ya la estoy grabando Gracias. acá en Filmora. Bueno, entonces Listo, de todas comencemos. maneras se la encargo, de todas maneras, muy amable. Ah, bueno, Yo hermano, voy a, listo. yo voy a grabar Eh, también acá. listo, compa. Y Vale. tenemos que hablar para el tema del trabajo que vamos a hacer, ¿no? Con Eric sobre el Listo, sí, canal. señor. Bueno, entonces empecemos. Entonces, vamos a tener acá. Entonces, vamos a hacer un recorrido lo más, o sea, claro, pero pues no demasiado profundo, porque como les cuento, por ejemplo, nada más de este primer tema, nada más el tema prehistórico, hasta el año 800 hay un documental que dura 40 minutos. Entonces, básicamente va a ser algo como para que la gente tenga un contexto claro del tema, ¿listo? Entonces empezamos. Entonces aquí está la primera parte, la prehistoria, el territorio ancestral, el periodo precerámico, formativo tardío, clásico regional, historia, conquista española, resistencia Pijao, colonia, república y renacer del movimiento indígena. Entonces comenzamos. Bueno, entonces vamos a remontarnos a 100 millones de años. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se formó el territorio colombiano. ¿Sí? Y algo súper interesante es que hace 100 millones de años ya estaban, digamos, las cimas del Nevado del Tolima, del Nevado del Ruiz y del Nevado del Huila, o sea, lo que son, digamos, nuestras montañas tutelares sagradas, ¿cierto? Fueron las primeras que salieron del mar. Acá podemos ver en el periodo secundario cómo salieron del mar esas primeras montañas y la continua actividad volcánica durante millones de años comenzó a formar las cordilleras y poco a poco así, digamos, a punta de erupciones volcánicas, el territorio colombiano se formó. Como pueden ver, los llanos orientales fue la parte más antigua de Colombia, que existía hace más de 100 millones de años, y el resto de Colombia, lo que es la parte andina y lo que es la costa, se formó por las erupciones volcánicas posteriores. También, digamos, esto algo para tenerlo en cuenta a nivel cosmogónico y espiritual, y es que la Sierra Nevada de Santa Marta también fue, digamos que fue de esas montañas que emergieron del mar primitivo, podríamos decirlo como se habla en ciertas leyendas cosmogónicas. Entonces, este es el comienzo de nuestro país, que comienza con la parte oriental, sí, de los llanos orientales, y se comienza después a formar el resto por erupciones volcánicas. ¿Listo? Ya para el periodo cuaternario, o sea, en la época en que el ser humano ya caminaba sobre la Tierra, digamos tipo 6 millones de años, ya el territorio colombiano estaba formado como lo conocemos. Aquí podemos ver que hay unas islas que han venido desapareciendo con el tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Listo. Entonces, esto es una contextualización del territorio para que sepamos, porque ustedes dirán, bueno, entonces el trabajo que está haciendo es sobre el Tolima. Entonces vamos a mirar el Tolima ancestral a varios niveles. Bueno, lo primero, en este primer mapa, que es del mapa del diccionario indio, sí, yo creo que Verónica lo ha visto, es una de las cosas más bonitas que hay en el diccionario. Entonces aquí se ve cómo se distribuían las tribus en el momento en que llegaron los españoles. Entonces vemos que los panches ocupan el norte del Tolima y también el occidente cundinamarqués. O sea, todo lo que queda en esa caída hacia el Magdalena de la sabana de Bogotá, ¿no? O sea, cuando deja de hacer frío y comienzan a ver esos abismos, ahí comienzan el territorio panche. Aquí podemos ver cómo las tribus que rodeaban el río Magdalena se llamaban yaporogos. Entonces es muy probable que los Poinas del Espinal, que los Natagaimas fueran yaporogos. O sea, parte de un grupo más grande, ¿no? Aquí se ve el territorio que ocupaban los pijaos, o sea, los rebeldes, y como pueden ver, dentro del grupo pijao estaba totalmente integrado el grupo Collaima, porque aquí está el territorio de los Collaimas y no lo discriminan como un grupo aparte, ¿cierto? En la zona oriental están los Cundayes, los Babadujos,
los manipos, los dujos y no sé si los tamas, porque no está claro de ciertas tribus del Huila, pero posiblemente los tamas fueran pijao o fueran una mezcla entre nazas y pijao. Entonces, vamos a mirar el otro mapa. Este mapa es un mapa de un tema espiritual. Resulta que para el mundo pijao, la tierra tolimense se sostiene por 3 columnas, que son las columnas de oro y una viga, ¿no? Entonces, las columnas se sitúan en el Pacandé, en el Nevado del Tolima, perdón, en la iglesia de Collaima y en los Avechucos. Aquí podemos ver en la parte de abajo estas zonas que, como pueden ver, están ubicadas totalmente en el sur del Tolima, pero en un video de mi canal que les recomiendo que vean, se los voy a dejar en el grupo por si a alguien le interesa. Resulta que esas columnas de oro son una línea recta exacta. O sea, y no es un juego, o sea, es absolutamente recta por satélite. Uno puede trazar una línea entre la cima del Nevado del Tolima y la cima del Pacandé y pasa por las 2 columnas de oro, que es la iglesia de Collaima y los Avechucos. Entonces es una particularidad, digamos, donde la geografía del Tolima es igual a la cosmogonía, ¿no? O sea, la geografía real es igual a la cosmogonía en este caso. ¿Listo? Este mapa es un mapa hecho por mí, donde yo, mirando toda la historiografía, la investigación, trato de hacer una especie como de mapa de provincias, ¿no? Igual es muy general, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema Pijao aquí hay unas 37 provincias, en esta zona nomás. Pero digamos, generalizando familias grandes, vemos aquí cómo están los panches, en el norte los amarillos, y en el sur están los rojos, que son los Pijao. En la clase pasada hablábamos de que habían 2 grupos en el Tolima, emparentados totalmente, o sea, son prácticamente familias hermanas, pero pues que tenían nombres diferentes y que probablemente y lo más seguro fuese que tuvieran el mismo idioma. O sea, que era una gran nación, pero pues con algunos nombres regionales, ¿no? El norte sería Panchi y el sur sería Pijao. ¿Listo? Entonces, este mapa es sacado mirando municipio por municipio. ¿Qué dice la historia de ese municipio sobre sus antepasados indígenas? ¿De qué tribu era? Entonces, así es como se sacó este mapa. ¿Listo? Entonces, el contexto. Yo dejo estas diapositivas en el grupo, ¿vale? Para que, pues, alguien que quiera retomar, pues retome. Bueno, vamos a mirar un detalle especial sobre el tema de los pijaos y los panches, y es que habían grupos panches en zona pijao, como acá, por ejemplo, en Rovira. Había un grupo de panches en la zona de Rovira que llamaban los Guacoes, y también que los pijaos estaban conquistando el territorio nasa y habían ocupado totalmente un municipio del Huila que se llama Carnicerías, que antiguamente se llamaba de Banjo, o que el cacique que mandaba ahí se llamaba Banjo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar la línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo del departamento del Tolima. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que saber en este territorio que acabamos de contextualizar, ¿cierto? El periodo más grande de la historia, pues es desde que, digamos, desde que existe el hombre en el Tolima, los primeros vestigios de ocupación humana, hasta cuando se hizo la primera cerámica, en el año 1000 antes de Cristo, ¿cierto? O sea que en el Tolima no se coció cerámica, no hay ningún vestigio de ninguna cultura cerámica, sino hasta el año 1000 antes de Cristo. Entonces, es el periodo precerámico, ¿cierto? En el año 1000 antes de Cristo, muy probablemente como una irradiación cultural de las zonas aledañas, de la zona de los Calima, de la zona que posteriormente fue ocupada por los Quimbaya, hubo una explosión cultural en el Tolima que pues es una de las cosas que, digamos, a mí más me gusta mostrar, ¿no? Y es la de la cultura Montalvo y de la cultura Arrancaplumas. Estas dos culturas, y también se inició la escuela metalúrgica, o sea, todas esas chagualas que son estas joyas de oro que digamos, en el contexto de los blancos occidentales son conocidas como tunjos, pero digamos, para la palabra correcta, pijao es chaguala. Estas chagualas, las más bonitas, las que están realmente de una buena calidad, se comenzaron a hacer en el año 1000 antes de Cristo. Entonces,
La escuela de metalurgia comenzó en el año 1000 antes de Cristo. Aquí tenemos la escuela Montalvo, que yo me atrevo a decir que es de las cerámicas de las mejores de América Latina. Sí, o sea, no es la mejor, porque obviamente está la cerámica Moche y las de los Nazca, pero esta cerámica tiene una calidad excelente, una decoración muy bonita, y es la cerámica Montalvo procedente del municipio del Espinal. Después está la cerámica Arrancaplumas, que también es de una belleza excepcional y es de la cultura que se desarrolló en la zona de los raudales en Honda, Tolima. Entonces tenemos que los dos focos culturales del periodo formativo tardío del año 1000 antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo son Montalvo en el Espinal y Arrancaplumas en Honda. Bueno. Después, en el año 1 después de Cristo hasta el año 800, se dio un periodo histórico que se denomina clásico regional. Esto que les estoy contando, esta estratigrafía, esta forma de ordenar el tiempo fue dada por los arqueólogos de la Universidad del Tolima, del Museo de la Universidad del Tolima, que son los que tienen más estudios sobre este tema de la historia tolimense, ¿listo? Los que han destapado las capas arqueológicas en el Tolima. Entonces, esto es la cultura guamo ondulado. Es una cultura que ya queda cerca de la zona donde quedaba la cultura Montalvo, y en esta cultura no se sabe si esta cultura es una evolución de la antigua cultura Montalvo o fue hecha por gente nueva. ¿Listo? En el año 800 después de Cristo, en el periodo tardío, llegaron al Tolima una nueva cultura, personas totalmente diferentes, grupos de guerreros, ¿cierto? O sea, una cultura totalmente guerrera. Digamos que estos antiguos tolimenses, digamos los que podríamos llamar cultura Tolima, que son guamo ondulado, Arrancaplumas, Montalvo, eran agricultores, ceramistas y orfebres, ¿cierto? Los que llegaron nuevos, que son lo que más tarde se convertirían en pijados y panches, o sea, los antepasados, eran guerreros que se dedicaban más que todo a la guerra, ocupaban las casas de un modo diferente, y su arte era, digamos, un poquito primitivo, ¿no? O sea, se pasa de estas chagualas, ¿cierto? De este estilo elaborado, se pasa a chagualas así, por esta forma, ¿sí? Entonces, otro tipo de arte que se preservó en el grupo Pijao, en el grupo Caribe del año 800, o sea, que se preservó, no, que se dio, ¿no? Porque no se ha dado antes, es el arte de las esculturas. Estas no son de San Agustín, en el municipio de Alpujarra y Colombia, Huila, hay miles de esculturas de este tipo. Estas esculturas son de tipo Pijao. Y como pueden ver ustedes aquí, en esta pectoral que tiene esta escultura, tiene el pectoral que está arriba, ¿no? El pectoral típico de los Pijao. ¿Listo? Otro tipo de arte de la cultura Pijao fue la cerámica. Estas son más que todo ollas funerarias. Mientras que las culturas anteriores a la Pijao, hacían ollas de otro tipo, o sea, para guardar cosas y sahumadores, ¿no? Para sus rituales, como este sahumador. Las culturas caribe, las que llegaron en el año 800, o sea, los antepasados de los pijados y los panches, hacían ollas funerarias. Estos son algunos ejemplos de ollas funerarias. Esa es su característica principal, ¿no? El entierro en ollas de barro, o sea, que es digamos que una costumbre milenaria que es bueno retomar, porque es muy real, muy de nosotros. ¿Alguna pregunta a alguien hasta el momento o seguimos? Aló. No, ninguno. Listo, bueno. Entonces, seguimos con el primer periodo. El primer periodo se llama precerámico, ¿cierto? Entonces, yo acabé de decirles a ustedes que el periodo precerámico iba del 11.000 al 3.500. Ya les explico por qué, perdón, al 1000, ¿cierto? Pero ya les explico por qué aparece 3.500. Entonces, lo primero que podemos decir es que en la zona ya más amplia, o sea, esto de 11.000 años es para el departamento del Tolima, pero como nos dimos cuenta con los mapas anteriores, la zona cultural, o sea, lo que ya podríamos llamar Nación Pijao y Panche, se extiende mucho más allá, va hasta el Cauca y va hasta Cundinamarca. Entonces, aquí en el municipio de Tocaima se descubrió que hace 16.400 años, ¿cierto? O sea,
14.400 años antes de Cristo, ya habían seres humanos y que cazaban megafauna. O sea, megafauna son megafauna son digamos, los mamuts, todos esos animales gigantescos prehistóricos, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver algunos artefactos del precerámico, una pequeña estatuilla medio humana que se encontró en Fresno, Tolima, cantos rodados, piedras, o sea, elementos de piedra y vestigios de haber cocinado, de cosas así, de fuego, pero nada de cerámica, ¿listo? Vamos a mirar, en el año 3500 antes de Cristo, desaparecen los vestigios, o sea, ya no aparecen ni cantos rodados, ni huesos, ni ningún vestigio, como si el Tolima hubiera quedado desocupado durante esos 2500 años hasta que llegó el año 1000 antes de Cristo. Pero o sea, se cree que sí hubo una bajada considerable de la población, pero el hecho de que no hayan vestigios se debe a que el Tolima es un departamento que tiene una actividad volcánica intensa, ¿cierto? Entonces, digamos que eso que pasó en el Ruiz es muy común. Entonces, esas capas estratigráficas antiguas han sido barridas por las erupciones volcánicas. Entonces, este es el periodo precerámico. Entonces, como ya dijimos, del 3500 al 1000 no hay nada, del 11000 al 3500 hay estos vestigios, y después comienza la explosión cultural. Esta es lo que yo llamo la explosión cultural, que es algo que para mí es un orgullo total, porque la verdad es que es un arte espectacular. Vamos a mirarlo. Periodo formativo tardío del año 1000 antes de Cristo al año 1 antes de Cristo. Una particularidad, no, una apreciación que les voy a decir es que en Europa también hubo una edad oscura, y que también esa edad oscura, o sea, donde no hay historia, donde no hay nada, ningún dato, terminó en el año 1000 antes de Cristo. Entonces es como una especie de paralelismo que muy probablemente se debe a condiciones climáticas de todo el planeta. Entonces seguimos, cultura Arrancapluma. Esta cultura está ubicada en Honda, Tolima, y se volvió, digamos que su fuente económica. Lo que hizo que explotara culturalmente este lugar fue la pesca, obviamente. O sea, los raudales, la subienda. Entonces la subienda hace 3000 años, antes de ahorita, de este momento, le dio un auge comercial y desarrolló una civilización en la zona de Honda. A mí me encanta este tipo de cerámica. Tiene cierto, es rústica pero muy artística. O sea, no es rústica en sentido de que le falte evolucionar, sino más bien es su propia belleza, ¿sí? la que se desarrolla así, y por tantas aplicaciones. Ellos le pegaban cosas en el exterior, cerámica cardiada se llama, porque porque digamos que le hacían como una seña a la cerámica con una concha que se llama cardio. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Igual hay otros mucho mejores, pero esto es básicamente la cerámica Arrancaplumas. Ahora la cerámica Montalvo, la cerámica tipo Montalvo, se caracteriza por tener muchos logotipos de uso de hongos alucinógenos, ¿listo? Ese es uno de los detalles de la cerámica Montalvo. Entonces muy probablemente la religión Tolima, o sea, la que existía antes de que llegaran los Caribe, la que existió hasta el año 800 después de Cristo, no se basaba en el tabaco como la actual mohanería Pijao, sino que se basaba en el consumo de hongos alucinógenos y posiblemente en pares. Y aquí miramos cómo en esta época, como ya les había dicho antes, comenzó la escuela metalúrgica. Listo, entonces seguimos con el siguiente periodo clásico regional. La cerámica del clásico regional también es muy bella, el aguam ondulado, pero obviamente no llega al nivel de la cerámica Montalvo, ¿cierto? Estas personas vivían en pequeñas aldeas, muy pequeñas, pero ya existían aldeas. Digamos que ya en el año 1 después de Cristo ya comenzaron a existir aldeas de 5, 10 casas, ¿cierto? Que se hacían en lomas, que se aplanaban artificialmente. O sea, en la parte donde había hueco, pues se llenaba de escombro, y en la parte que había muchas puntas, pues se aplanaban, y con esos escombros se llenaban otras partes. Entonces ya comenzaron a haber pequeñas aldeas en el Tolima. Entonces aquí podemos ver la cerámica del periodo clásico regional. Entonces ustedes en este momento dirán, ¿por qué él está hablando
prácticamente solo de cerámica y arte, porque resulta que como era una cultura que no tenía escritura, ¿cierto? Entonces, lo único que se encuentran son los vestigios arqueológicos, o sea, las formas de habitación y la cerámica. Y estas personas elaboraban unas tumbas muy, muy especiales, que a propósito les recomiendo también que pues si pueden vean después de esto el documental que habla de este tema, donde hablo yo de cómo era la formación de las tumbas, y por eso se han encontrado tantas ollas en buen estado, tanta cerámica en buen estado, en perfecto estado, con la pintura, con todo al día, porque digamos que estos eran ajuares funerarios. O sea, esa cerámica era más que todo para honrar a los muertos, ¿listo? Para enterrarla con los muertos. Entonces, por eso ha sido encontrada en alta calidad. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar la cultura de lo que yo llamo protopijaos, ¿no? Porque son los antepasados, o sea, los inmigrantes, los que llegaron al Tolima, los pueblos guerreros, que posteriormente, en la época de la colonia y en la época de la conquista, pues fueron conocidos como pijaos o panches. Entonces, aquí podemos ver que la cerámica pijao también es de tipo funeraria, pero no como presente, o sea, mientras que la cerámica Montalvo, la cerámica Arrancaplumas eran presentes, o sea, se hacían anafres, botellones, como para que el muerto los usara en el más allá, o como para que los espíritus supieran que eran importante por lo elaborado de la cerámica. Estas son ataúdes, o sea, son cerámicas para enterrar a los muertos, para meterlos dentro. Y es una de las características de la cultura nueva, de la cultura pijao. ¿Listo? Así está mal, inciso uno después. Bueno, aquí hay un error en el tema porque es del 800 al 1500, ¿listo? Esta cerámica se llama inciso Magdalena porque esta forma de enterramiento, de meter a los muertos dentro de la olla, es típica del pueblo caribe que llegó en el año 800 y se encuentra en casi todo el Magdalena, casi hasta la costa caribe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos con el periodo de la conquista, ¿listo? Entonces, la conquista del Tolima empezó en el año 1550. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces, digamos, decimos que 1492 y cosas así. Y en realidad la conquista del Tolima empezó en el año 1550, que fue cuando por primera vez se entró a hacer, digamos, una ocupación militar como tal en el Tolima. Entonces, ¿cómo fue que empezó la conquista tolimense? La conquista del Tolima comenzó porque los españoles llevaban como 5 o 6 años en Bogotá, ya habían fundado la ciudad de Bogotá y se habían establecido muy bien allá, y entonces comenzaron a ver los alrededores, ¿no? Cómo seguir conquistando, y lo primero que conquistaron fue la zona de los Panches. Entonces conquistaron el occidente de Cundinamarca, después de que ya habían asegurado Tocaima, o sea, toda esa zona de abajo, y que también habían, pues, en cierto modo se habían asentado muy fuertemente en el norte del Tolima. Entonces fundaron Ibagué. ¿Qué quiere decir? Que esa primera conquista aquí que hablamos de 1550 más o menos hacia 1560 ocupó todo el occidente de Cundinamarca, el norte del Tolima, pues digamos frágilmente, ¿no? Porque después hubo rebeliones y eso, pero la zona de Ibagué sí fue ocupada, digamos, con mucha fuerza por el Imperio Español. Entonces, esta fue la primera conquista, digamos, del Tolima, fue solamente del centro y el norte. Aquí podemos ver un perro. ¿Qué les cuento yo? Una de las técnicas más usadas por los españoles en la conquista del Tolima, en la conquista de los Panches, fue el uso de mastines, que eran perros entrenados para comer carne humana. Yo pienso que la leyenda negra que se inventaron los españoles sobre el canibalismo pijao tiene que ver con el canibalismo de sus propios perros o algo así, ¿sí? Entonces, porque pues hablando del tema del canibalismo, si bien es cierto, está documentado en las crónicas, no existe ni una sola prueba arqueológica, no existe ningún hueso calcinado, ninguna olla donde se haya cocinado carne humana, no existe ningún hueso humano preparado, arrancado la piel para ser consumido. Entonces, y pues pues como ustedes pueden ver, esas ollas grandísimas no eran para cocinar gente, esas ollas grandísimas eran ollas funerarias. ¿Listo? Entonces esta es la conquista del Tolima.
Entonces luego viene un periodo que yo llamo el periodo, acuérdense que lo que les estoy hablando es la historia del Tolima indígena, ¿no? O sea, porque Colombia tiene sus propios periodos históricos a su modo. Lo que pasa es que yo como me he concentrado en la historia tolimense, entonces esto está desde el punto de vista del Tolima, ¿listo? Entonces viene el tema de ¿por qué digo, por qué hago esta aclaración? Porque para esta época en Colombia comienza la colonia temprana. En cambio, nosotros todavía estábamos en un estado de guerra y levantamiento militar, ¿cierto? En el Tolima. Entonces, la resistencia Pijao duró desde el año 1560 hasta el año 1610. Como anécdota les cuento que las cosas empezaron con el pie izquierdo, ¿no? O sea, un capitán que ya estaba establecido en Buga, pues viendo que estaba ese parche ahí en la mitad de Colombia sin conquistar del sur del Tolima, entonces quiso entró a Chaparral, entró a las tierras del cacique Matora. El cacique Matora era un hombre de una cultura y una nobleza inmensa, y como un buen rey, porque me imagino que el cacique Matora tenía un territorio gigantesco, ¿cierto? Entonces les envió joyas de oro, les envió chagualas al capitán español para establecer las paces. El capitán español le pegó una patada a las joyas, él le mandó una amenaza al cacique Matora, lo mandó a amenazar, le dijo que tenía que venir y arrodillarse ante él y tenía que rendirle tributo y que ese oro no era nada porque tenía que darle todo el oro que existiera, todo el que tuviera, marchó. Él le respondió a la cortesía del cacique Matora con un insulto y entonces el cacique Matora los atacó. Ese ejército tenía como 40 personas, 40 soldados españoles. El cacique Matora capturó a 20 soldados, los esclavizó, los tuvo trabajando para él durante 20 años. Al resto de la compañía los mató, incluyendo al capitán que había sido grosero con él. Y desde ese momento, más o menos en el año 1559, 60, comenzó una larga resistencia de batallas y batallas y batallas en las que los españoles perdían usualmente, salvo cuando llegó el capitán Juan de Borja, que comenzó a ganar las batallas y hasta llegó a fundar, digamos, el primer asentamiento en Chaparral, pero por cuestiones de la historia, el capitán Juan de Borja le tocó ir al norte del Tolima, a Mariquita, a acabar con una rebelión que tenían los panches del norte, y entonces los pijaos, que eran tan bravos, tan fuertes, volvieron a estar libres y quemaron todas las ciudades que había fundado Juan de Borja, acabaron con todo el dominio español al sur del Tolima. Por lo tanto, al finalizar el siglo, o sea, en el año 1590, otra vez el sur del Tolima era una nación libre. ¿Listo? En esa época se conformó una especie de guerra civil en la que algunas personas se fueron para la montaña y otros decidieron vivir en el valle. Hubo una división, ¿no? Y también hubo guerra entre, digamos, los coyaimas que quedaron en el valle y los natagaimas contra los pijaos que se fueron a vivir a las montañas en Chaparral y en esas zonas. Entonces, bueno, para el fin de la resistencia pijao viene lo que yo llamo el ejército de Calarcá. Primero que todo, no es Calarcá, es Carlacá, ¿cierto? Calarcá es un nombre, digamos, deformado por la colonia, pero el nombre verdadero del cacique es Carlacá. ¿Listo? Entonces vamos a nombrar algunos guerreros de la última resistencia pijao, que fue acabada por el capitán Juan de Borja, que era el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe. Entonces estaba Carlacá, que era el comandante, prácticamente un ser espiritual. Yo estoy haciendo documental en este momento sobre Carlacá porque la verdad es que todo lo que nosotros conocemos es mentira, pero la vida verdadera de Calarcá es demasiado interesante. ¿Sí? Entonces es triste que se digan tantas mentiras como que se robó un niño, que peleó con un tal cacique Baltasar. Todo eso es mentira, nada de eso es cierto, que fue torturado, o sea, todo eso es mentira. Entonces, pero la historia de Calarcá sí se conoce porque existen casi 60 páginas de esa guerra contra los pijados final, y entonces ahí aparece mucho Calarcá y muestran muchas cosas de su vida que son reales. El cacique Beco fue un comandante pijao, pero anterior a Calarcá, de un periodo anterior a Calarcá, y los comandantes del ejército de Calarcá eran Collará, Cocurgá y Belarcá.
Entonces de estos guerreros les voy a contar algo interesante. Belarcá era monaguillo en Ibagué, hablaba español y era el ayudante del cura. Él creció culturizándose, aprendió a leer y a escribir y prácticamente era ladino, como dicen los españoles, que eran los indígenas que conocían toda la cultura española, pero en el momento en que empezó la rebelión de Calarcá, Belarcá se unió a Calarcá y se convirtió en uno de los comandantes más bravos de la resistencia de Calarcá. Tanto sería que Belarcá, como tenía pues también conocimientos del cristianismo, él unió ciertas cosas que pues se ven muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, que Belarcá usaba la Biblia y las hojas de excomunión contra los españoles dentro de ceremonias de mohanería, ¿sí? Entonces es algo muy extraño porque vemos al Mohan pijado con su tabaco, con sus cosas, y a la vez tiene en la mano una hoja donde dice que excomulga a los españoles. Entonces, pero para él pues la excomunión era algo más sagrado, ¿no? Porque los dioses pues para los pijados eran algo como más real, como algo más presente, ¿no? No era como algo tan ejecutivo, tan estatal como era para los españoles, ¿listo? Bota Anica es la suegra del guerrero Cocurga y fue una guerrera que sirvió como espía, o sea, ella llegaba al campamento del enemigo, fingía que había huido de los Pijao y lo que hacía era comenzar a recolectar información, ¿sí? Entonces es una gran guerrera, por eso es que yo quiero hacer un documental sobre estas personas porque son desconocidas. Nosotros, si acaso hemos escuchado hablar de Calarcá y lo que hemos escuchado pues no es cierto en su mayoría. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora vamos con el periodo de la colonia. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que después de la resistencia, los Natagaimas y los Coyaimas hicieron después no, durante la resistencia, ¿no? La tribu grande de los Coyaimas y los Natagaimas pelearon al lado de las tropas españolas del presidente Juan de Borja y finalmente en 1607 murió Calarcá, ¿no? Y después lo que siguió fue una guerra de exterminio, pero como de un pueblo que ya estaba prácticamente vencido, que ya no tenía tropas, que ya no tenía ejército, sino que estaban sueltos por ahí. Entonces, don Juan de Borja ordenó que se quemaran todos los cultivos, que se quemaran las casas y las aldeas, y que todos los esclavos pijados, y que todos los sobrevivientes pijados fueran esclavizados. Entonces, de hecho, el mismo Fray Pedro Simón, el cronista, dice que habían muchos sirvientes en Bogotá de origen pijao, que los trataban como esclavos. Entonces, ¿qué pasó entonces con las tribus Coyaimas y Natagaimas? Pues que pactaron con los españoles y por cédulas reales fue dada el gran resguardo de Ortega y Chaparral, que fue prácticamente la zona de los municipios de Ortega, Coyaima, Chaparral y Natagaima. Y pues a pesar del embate civilizatorio, ¿no? Porque los españoles mandaron curas y mandaron profesores, pero pues esa zona era muy selvática, de hecho todavía se conservan zonas muy selváticas como Totarco, Doyare, o zonas desérticas. Entonces la cultura se conservó en gran medida, se conservó la cultura debido a que el español no tuvo mucho acceso a reprimir la cultura indígena, ¿cierto? Durante este periodo. Entonces, este periodo de tiempo podríamos decir que dura hasta la independencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver la independencia. Entonces aquí viene algo que es muy polémico. Entonces les voy a leer lo que dice acá. Dice, tenemos a Simón Bolívar, ¿no? Entonces nuestro gran héroe. Dice, los blancos tienen el carácter de los indios. O sea, el tipo odiaba a todos por igual. Y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. ¿Listo? Simón Bolívar, el héroe de la patria. Entonces vamos a ver. Entonces, la república no fue un periodo bueno para los indígenas. Los terratenientes habían aumentado, las haciendas se hacían más grandes. Las ideas ilustradas republicanas no favorecen la cultura indígena. Los resguardos son vistos como instituciones medievales, propias del derrotado régimen monárquico.
rezagos incómodos del pasado. O sea, para Simón Bolívar y todo el grupo de gomelos que le quitaron la finca a los tíos, porque eso fue, o sea, eso no tiene nada que ver con el pueblo colombiano, eso tiene que ver con quién administraba la finca, y entonces resulta que los sobrinos se le rebelaron a los tíos, y entonces los gomelos de Colombia liberaron a Colombia solamente para seguir pues administrando la finca como hasta el sol de hoy. Entonces veían al resguardo indígena como un estorbo para el futuro, como un estorbo para los métodos de producción modernos y como algo de la Edad Media. Además, por ejemplo, el hecho de que hubiesen que pijaos, que cenúes, que NASA, a Bolívar y sus republicanos les parecía terrible porque acababa de triunfar la Revolución Francesa y pues se hablaba de ciudadanos iguales ante la ley, todos católicos, todos iguales, todos educados de la misma forma. O sea, estaba de moda la uniformidad. O sea que esas ideas de la ilustración que le hicieron tanto bien a Europa, aquí en Colombia pues realmente no cuadraban y lo que hacían era un exterminio cultural de la forma indígena, ¿no? Entonces, además de eso, pues obviamente las armas de la independencia y de todas esas guerras civiles que hubo en el siglo XIX después de la independencia en la República Temprana, pues se usaron para masacrar indígenas, como sucedió por ejemplo en el sur de Colombia, en la zona de las Caucherías, se usó para desplazarlos. En esta época el gran resguardo de Ortega y Chaparral prácticamente fue eliminado totalmente. De hecho, creo que en 1930 fueron ilegalizados los resguardos, o sea, se acabó la figura jurídica del resguardo y los terratenientes le robaron la tierra a los indígenas y los obligaron a trabajar como peones y pues se crearon las castas, ¿no? En que el indígena era simplemente pobre y era el que trabajaba en la finca y ya. Y no tenía ningún acceso ni a la educación de nada. ¿Listo? Entonces seguimos con la siguiente etapa, que podríamos llamar como el renacer de la lucha indígena, que se dio a finales del siglo XIX y que duró, digamos, podríamos decir que esa etapa duró hasta finales de hasta la muerte de Quintín Lame en 1967. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la agresión contra los pueblos indígenas era insostenible. O sea, al igual que lo que pasaba en México, que la agresión contra los pueblos indígenas y campesinos era tan insostenible que se dio la Revolución Mexicana, en Colombia pasaba lo mismo, se conformaron movimientos indígenas de resistencia y se recuperó la organización en cabildos y comunidades. En el Tolima, esto se dio gracias al liderazgo de indígenas pijados como Eutiquio Timoté y de algunos caucanos como Julio Niquías y José Gonzalo Sánchez. Entonces, bajo liderazgo de Eutiquio Timoté y estos líderes Pijao y NASA que han llegado acá, se conformó en Collaima el Consejo Supremo de Indias. Inicialmente fue en Collaima, después la sede más tarde pasó a Natagaima. En esta época, a principios del siglo XX, también en Cauca, se llevaba a cabo la Quintinada, ¿no? Que era la lucha armada de Quintín Lame, que ocupó muchos pueblos y por la cual él finalmente fue expulsado y se vino a vivir al Tolima. Y pues en el Tolima se unió al Consejo Supremo de Indias, a Eutiquio Timoté y a ellos, y comenzaron una lucha fuerte hasta que pues ese grupo se separó, pues por divisiones internas y también por la violencia partidista que prácticamente exterminó a muchos indígenas líderes en el sur del Tolima, ¿no? Pues coincide, ¿no? Con los años 50, los años 60, que es la época de la lucha partidista. ¿Listo? Entonces, seguimos. Renacer de la lucha indígena. Entonces, el renacer de la lucha indígena se dio después de la muerte de Quintín Lame, también por el inicio también de una nueva violencia, probablemente la violencia de narcotraficante en el Cauca. Se crearon los movimientos de resistencia campesina inicialmente. En esta época de los años 60 y 70 estaba diluyendo el espíritu de la cultura indígena y sus luchas se asimilaron y se unieron al tema campesino. Pero en el Cauca, en los 70s, se dio otra vez, digamos, un retomar de las ideas de Quintín Lame y se creó una organización fuerte que también influenció en el Tolima. ¿Listo? Ya para los años 80s, esta organización era demasiado importante y se creó lo que llamó la guerrilla Quintín Lame. Yo no sé si ustedes han hablado de un grupo armado guerrillero llamado Quintín Lame. Este grupo armado tenía un capítulo en el Tolima.
Esto les voy a contar a ustedes que son pijados, que es algo muy interesante, y es que este grupo armado estuvo en combate durante los años 80 en la zona de Collaima, en la zona campesina de Collaima y montañosa, y este grupo armado se desmovilizó posiblemente antes, en el año 89, 90, antecitos de la Constitución del 91, y este grupo armado Quintín Lame, estoy hablando del capítulo Tolima, ¿no? Porque acuérdense que el grupo, la parte más grande estaba en el Cauca, que también se desmovilizó, y el proceso fue el mismo, digamos, temporalmente, pero a nivel histórico es diferente. En el Tolima, este grupo armado dio origen al CRIT, al Consejo Indígena Regional del Tolima, y pues como una cosa curiosa les cuento que César Culma, el consejero mayor del CRIT, que fue mucho tiempo, creo que él empezó, él fue comandante del Quintín Lame en el Tolima y era conocido como alias El Huipa, porque este señor era comandante y era un guerrero pues excepcional desde los 14 años. Entonces, era raro, ¿no? El grupo armado Quintín Lame Capítulo Tolima era prácticamente comandado por un niño. Entonces, pero pues él después fue consejero mayor del CRIT, César Culma, ¿listo? El siguiente periodo histórico pues es la Constitución del 91, donde todos los derechos de los indígenas se consignan ya pues en artículos de la Constitución, y se da el periodo que yo llamaría de las organizaciones indígenas, que es el periodo actual, donde hay comunidades, donde esas comunidades están agremiadas y se llega hasta organizaciones nacionales como la UNIC, que representan al pueblo indígena colombiano. Entonces, compañeros, en este momento pues termina la conferencia. Si tienen alguna pregunta me la pueden ir haciendo, y podemos dar por terminado la contextualización del periodo histórico del pueblo indígena del Tolima. Sí, señor, no, pues para darle las gracias por la historia, pues en realidad ha sido un día de gran aprendizaje, muchas cosas que pues no conocíamos. Le agradezco mucho pues por compartir ese conocimiento con nosotros, y pues esperamos con ansias la otra clase. Muy amable. Bueno, Darwin, menos mal que le gustó, y pues... A usted y a todos los compañeros también por la invitación. Bueno, Darwin, muy bien que le gustó, y pues es a ojo, como le dijera, es muy corrido, muy rápido, porque pues estamos en el tema del idioma y lo que necesitamos es simplemente hacer una contextualización, pero como les digo, yo en el grupo dejo el documental. Yo pienso que con el documental ahí complementan los que quieran aumentar Sí, el señor. texto. ¿Y las diapositivas también? Sí, yo les dejo las diapositivas en el grupo. Listo, muy amable, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta o ya podemos? No, no tanto como pregunta, Javier. Agradecerte por toda esa contextualización que nos hace. De verdad que pues para mí es muy enriquecedora, y datos, cosas que desconocía. Y pues gracias por dejarnos el material. Ahí estaremos pendientes y seguiremos viendo el material para poder como comprender más el tema de la historia de dónde venimos. Muchísimas gracias, y pues ahí seguiremos en el estudio de todo esto. Bueno, a ustedes. Bueno, a mí, Javier, me Javier, dejaste gracias. iniciada. Eh, quiero saber más de todo lo que me estás hablando. Realmente, como la historia de resistencia durante toda la historia, ¿no? Es realmente muy impactante. Gracias por este tiempo que me has dado. Eso, bueno, entonces las personas que pues quieran más textos o cosas, entonces nosotros creamos un drive, entonces vamos a comenzar Lo que pasa es que la verdad es que he tenido una semana terrible, estuve demasiado ocupado y me salieron problemas aquí familiares, pero digamos que vamos a comenzar a meter ahí por ejemplo las crónicas de India deberían de estar disponibles para todos nosotros. Ujú. Dale, ¿Tú las muchísimas tienes, gracias. Javier? Señora, ¿Tú tienes las crónicas de Indias? sí, yo tengo todas las crónicas de Indias de Fray Pedro Simón y las de Fray Pedro de Aguado, en las que se menciona el Tolima. Y ahí es donde, de hecho, ¿sabes qué? Más bien no tanto las crónicas, porque cada libro
tiene como 1000 páginas. Yo creo que yo he sacado los apartes, o sea, capítulo no sé qué hasta el capítulo tal donde se habla de la guerra de resistencia a Pijao. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, para no abrumarlos, voy a poner en línea y por el grupo de WhatsApp solamente la parte de las crónicas donde está la guerra de resistencia a Pijao, donde aparece la vida de Calarcá y de Belarcá. Que a propósito les digo yo que yo alucino con escribir o hacer una película sobre Belarcá, imaginándome a un monaguillo que luego se pinta la cara y se va a luchar por su pueblo, me parece tan interesante, y ese tema de la excomunión me parece tan raro. Fanicita, nuestros contactos en RCN, porfa. Sí, estaba pensando cómo no hay que hacer en serio una telenovela sobre este señor. Está muy, muy interesante. Yo quiero saber más sobre estas personas, realmente. Y eso que no hablamos de Sí, los... señor, también ve, por ejemplo, la parte de los cerros de los Avechucos. Sí, pues nosotros acá en el municipio de Ortega contamos con uno de los pilares y pues Exacto. me causa curiosidad toda la historia, ¿sí? Conocer más sobre ese lugar que pues es histórico, tiene gran potencial y pues con todo lo que nos enseñó el día de hoy, pues me hace seguir investigando, me da esa curiosidad y pues le agradezco mucho pues por compartir su conocimiento. Listo, compa, ¿no? Y muy bacano eso que le cuento, si usted quiere, yo también voy a dejar el video donde les muestro que sí es verdad. O sea, la cultura pijao cosmogónica coincide con la geografía exactamente. Entonces, eso es un detalle ahí que les cuento a ustedes. De hecho, Javier, yo sé que eso es verdad. Tierra, mundo, espacio, tiempo, piedra, Dios mío, aló. Que es Win, me gustaría conocerlo. ¿Me escuchan? Sí, ya la Sí, escucho. Hola. claro. Ya la Ah, escucho, qué pena. que me gustaría conocerlo y seguirlo molestando. De hecho, yo soy de Ortega y aquí en el Cabildo tenemos un grupo que nos gusta explorar mucho el tema de los sitios sagrados. Y nuestra próxima salida va a ser al Cerro de los Avechucos. Entonces, por eso, pues agradezco el contacto que hacemos Ay, me y ahí llevan, estaremos en llevan. comunicación para nuestro guía. Sí, claro, con mucho gusto Claro. invitado, soy guía al sitio aquí en el municipio de Ortega, junto al compañero Eri Ortiz. Él fomentó todo lo que es una empresa de etnoturismo, se llama La Máquina del Tiempo Nativa. La idea de nosotros es fomentar todo lo que es la cultura, dar a conocer todo lo que es la etnia pijao, ¿sí? Brindar toda esa parte y pues los Cerros de los Avechucos es un sitio que pues creo que a la gran mayoría de los pueblos le ha faltado lo que llama sentido de pertenencia, admirar lo que tenemos, ¿sí? Y pues los Cerros de los Avechucos es un lugar muy hermoso que nos ha faltado visibilizarlo un poquito más, pero pues así como están también creo que se conserva gran parte de la historia, de la naturaleza y pues no, con mucho gusto. Compañero. Usted está en el grupo, me gustaría ahorita agregarte a mi WhatsApp y con mucho gusto me dicen la fecha, la hora Eso. y si tengo la disponibilidad con Y me invitan. Compañeros, Listo. les voy a Claro contar que sí, un Javier. detallito. Resulta que muy probablemente la familia lingüística caribe de la que vamos a hablar después, porque pues en este momento todavía no hemos llegado a la lingüística, proviene de una zona que se llama Canaima en Venezuela, ¿cierto? De hecho allá están los propios Caribe, pues es una belleza, todavía existen y viven de forma permacultural, que es una cosa muy, muy interesante. Entonces resulta que allá existen los tepuy, ¿cierto? ¿Qué es un tepuy? Un tepuy es una montaña de roca gigantesca que parece que fuera un árbol cortado, ¿cierto? Allá existen los tepuy más altos del mundo. Usted sigue la ruta, por ejemplo, de conquista de los Caribes a Colombia y solamente vuelve a encontrar tepuyes en el Chiribiquete, que son tepuyes, ¿no? Ese tipo de montañas cuadradas, inmensas y grandes, ¿cierto? Pero lo que la gente no habla es que los avechucos son tepuyes, ¿sí? O sea, en Colombia, en nuestro Tolima, en la zona andina, tenemos tepuyes, que son ese tipo. Por eso es que los avechucos son tan interesantes, ¿no? Y tan agrestes, porque son rocas, son prácticamente tepuyes. Entonces, vemos como una especie de espiritualidad geográfica, ¿no? O sea, el origen de nuestra raza, de los antepasados más antiguos que conquistaron el Tolima, viene de una zona de tepuyes y llega a una zona de tepuyes. Entonces es algo, no sé, me parece hasta como les contaba yo también de la línea recta de la Viga de Oro.
Muy interesante esos datos. Muchas gracias porque pues también sentimos, nosotros hemos ido a acampar a los avechucos, hemos hecho ese estudio y pues los avechucos tiene desde ciertos perfiles del municipio de Ortega, desde ciertas zonas se ve la cara bien indígena. Me gustaría, ahorita les compartiría unas fotos cuenta en ese sitio, sí, la riqueza. Y pues no, me gustaría también seguir escuchando más sobre los avechucos, muy Compa, en mi amables canal, únase a mi canal, y quedo atento a cualquier cosa. en mi canal un video que se llama Quintín Lame, Raíz de Pueblos, y en ese video muestran cómo los avechucos se convierten en la imagen de Quintín Lame acostada, ¿listo? Entonces me parece muy interesante porque es una animación. Interesante, Pues, interesante. Sí, señor, ya ahorita lo de hecho, si voy a quieres, investigar también. Muchas gracias, ya muy estoy amable. metiendo aquí al grupo, estoy metiendo los videos que les dije y pues me quedaría faltando el texto de las crónicas para la gente que quiera aumentar lo que quiere saber, ¿listo? Entonces aquí, listo. Listo. Listo, muchas Compañeros, gracias. recordemos que nuestras reuniones son los jueves a las 8 y entonces, Javier, ¿cuál sería el siguiente tema? Bueno, ya les muestro la... Ah, venga, que yo les había compartido a ustedes el índice temático. Aquí está, sí, sí, lo había compartido. No, sí, 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 aquí está, índice, sí. Pero ya lo miro. El siguiente tema es cosmogonía, básicamente. Cosmogonía, historia, Perfecto. cosmogonía, sí, introducción, cosmogonía. Yo creo que el siguiente tema va a ser corto, o no sé. Sí, no, yo creo que va a ser igual que hoy. Pero sí, es cosmogonía. Listo, ya con eso tenemos un contexto, ¿sí? Porque yo por ejemplo, cuando empecé a hacer el idioma, a trabajar, a estudiar este tema, me daba cuenta que básicamente no era cuestión de palabras. Eso es lo de menos, ¿sí? Es que, ¿quiénes son las personas que hablan ese idioma? ¿Cómo sienten el mundo? ¿Qué creen de la vida, del universo? ¿Cuántas capas para ellos existen en el mundo? ¿Cómo se curan los enfermos? Entonces, sin eso, pues, es imposible entender. Entonces, a eso se deben estos dos clases de contextualización previa. ¿Existe algún texto solo específicamente para poder adelantar y que nosotros también nos vamos a empapar y poder participar, sino que no sea siempre el profesor ahí, sino que vamos a leer un poquito más sobre ese punto? ¿Cosmogonía? Sí, efectivamente. Ah, bueno, señor, sí. Entonces sí, o sea, así como les envié esta vez el texto de la Universidad del Tolima, el texto sobre historia, entonces yo les envío en el transcurso de la semana, ojalá que sea más pronto que esta vez que sí me demoré mucho, textos para que contextualicen el tema cosmogónico, ¿listo? Y lleguemos acá. Pero pues básicamente les voy a contar algo importante, ¿no? En los años 90, César Augusto Velandia Jagua, que es el arqueólogo que les cuento yo, que es el que ha desenterrado, todas las estatuas que les mostré de Colombia, Willis de Alpujarra las desenterró él y están en la Universidad del Tolima, y casi todo lo que hay en el museo y todas las capas ¿cómo es? La antropóloga, ¿cómo se llama? Estratografía, o sea, histórica, bueno, de los estratos históricos del departamento del Tolima los ha desarrollado él. Entonces, él tiene un texto en el que él en el sur del Tolima hizo un montón de averiguaciones para recuperar el tema cosmogónico y es muy interesante. Entonces, el tema se llama Supervivencia de una cosmogonía prehispánica en el sur del Tolima y habla de cómo todo el mundo en Colombia pensaba que el grupo Pijao no tenía cosmogonía por haber perdido la lengua y por ser en su mayoría católicos, pero cuando él va y habla con la gente en su casa, en su esquina, en ahí al pie del fogón por la noche, cuando estaban haciendo la comida, antes de irse a acostar, se dio cuenta que la cosmogonía Pijao estaba totalmente viva y pues la documentó. Entonces, ese es un texto muy importante, igual hay muchos más, pero ese podría ser la base ese es muy importante porque recoge mucho. O sea, el tipo hace un análisis muy extenso del tema.
Podría repetir, ¿podrías compartirnos el nombre por el grupo de ese que comentas? De César Augusto, sí. De hecho, te digo una cosa, yo tengo que lo voy a subir al grupo, al Drive, libros de él, porque digamos que a nivel arqueológico, a nivel histórico, yo pienso que es como lo más importante que se ha hecho en el Tolima, o sea, por eso les digo, yo soy divulgador, ¿no? Yo lo que hago es, porque investigador es el que destapa la tierra, el que va y destapa la tumba, ¿sí? Pero entonces yo lo que hago es tomar la información que ya se ha publicado, que ya, para dársela a conocer más que todo a los grupos indígenas, porque pues obviamente ustedes podrán saber que toda esta información ha sido dada a conocer a las personas occidentales del Tolima y de Bogotá en conferencias, en clases universitarias, pero pues el grupo indígena no se ha empapado de eso que ya se sabe. Entonces no sé si hay algo más o ya podemos dar por terminada la clase. Pues de mi parte creo que no es más, Javier, no sé los compañeros. Entonces muchísimas gracias a ustedes de verdad por esto, por ese interés, por este tema. ¿Mm? Gracias a ti, No, Javier. muchas gracias a ti por todos esos conocimientos que nos estás compartiendo y toda esa historia que a veces también desconocemos. Nos quedamos con lo que nos cuentan y no con lo que toca leer. Gracias, gracias. Bueno, a ustedes. Entonces, hasta luego y muchas gracias. Compañeros, entonces que pasen feliz noche, que descansen y nos veremos dentro de Y 8 días. Yasmín, Muchas acuérdese, gracias acuérdese a todos. cuando vayan a ir a los Avechucos de decirme para ver si puedo ir. No, claro, compartiremos por el grupo la invitación. Sí estamos tratando de organizarnos y aquí en Bogotá estamos tratando de hacer caminatas porque nos han dicho que la preparación es dura. Entonces, estamos Uy, tratando de no, yo, hacer yo deporte sí, uy, porque sí, sí, la porque vez lo... pasada Uf, fuimos al Cerro del Pacandé y de verdad que nos dio duro. Entonces eso no, a estamos todos nos da, a tratando todos nos da. de prepararnos para ir a los Avechucos. Ahí Bueno, estamos en contacto y organizamos a ver si podemos ir. bueno, muchas gracias y hasta luego entonces a todos. Bueno, feliz noche, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Noche.